Vamos a empezar con la unidad 6, que es la de decisiones de financiamiento y dividendos. Esta es otra de las grandes decisiones financieras. Acuérdense que tenemos la decisión de inversión que vimos en la unidad 5, y ahora vamos a ver la decisión de financiamiento y de dividendos. Bueno, vamos a empezar con el concepto de la estructura de financiamiento y la clasificación de las fuentes. Bien. La estructura de financiamiento corresponde a las decisiones de financiamiento y, al igual que las decisiones de inversión, lo que buscan es maximizar el valor de la empresa. Esperen que entró alguien y salía la pantalla completa para habilitarlo. Bien, ¿cuáles son las decisiones que vamos a analizar? Primero tenemos que definir qué proporción de deudas y fondos propios va a adoptar la empresa, o sea, dentro de su estructura de financiamiento, cuánto va a financiar con capital propio y cuánto con deuda. Y una vez que tengamos definido eso, viene la pregunta siguiente: ¿cómo debe participar en el endeudamiento las deudas de corto y largo plazo? Bien, entonces la primera decisión es decidir entre deudas, proporción de deudas y fondos propios. La segunda va a ser deudas de corto plazo versus deudas de largo plazo. Deudas en moneda nacional o deudas en moneda extranjera, dentro de las de corto y largo plazo. Y por último, la otra decisión, que es la decisión de distribuir dividendos o retener utilidades. Bien. ¿Cuáles son los aspectos básicos de las decisiones de financiamiento? Primero, tenemos que trabajar con flujos de fondos descontados, como hicimos en las decisiones de inversión. Nosotros podemos analizar las decisiones de financiamiento calculando el VAN, y es habitual que utilicemos el flujo de fondos descontados o los flujos de fondos para calcular la TIR, que nos da el costo efectivo de la deuda. Segunda cuestión, que al igual que en las decisiones de inversión, trabajamos, así como trabajábamos con un portafolio de inversiones, acá también vamos a tener un portafolio de fuentes de financiamiento, y la idea es seleccionar esa combinación de fuentes de financiamiento de manera que obtengamos el mínimo costo para un nivel dado de riesgo. Y por último, el efecto palanca, que algo vimos de leverage cuando analizamos la TIR de la inversión propia y la TIR de la inversión total. Este es el efecto que tiene la deuda sobre los rendimientos del capital propio. Bien, vamos a admitir. O sea que esas son las cuestiones fundamentales. Vamos a profundizar, vamos a analizar en detalle el efecto palanca, que es un efecto muy importante dentro de las decisiones de financiamiento. Bien. Como ustedes verán, tenemos similitudes entre las decisiones de financiamiento y las decisiones de inversión, y también tenemos diferencias. Las similitudes son que ambas trabajan con flujos de fondos descontados y ambas tienen un portafolio, en un caso de inversiones y en otro caso de fuentes de financiamiento. Lo que las diferencian son que es mucho más fácil revertir una decisión de financiamiento, o sea, una estructura de capital, que revertir una decisión de inversión que define en qué negocio estamos. O sea, es mucho más fácil cambiar una estructura que
que revertir una estructura de capital que revertir una decisión de inversión. A ver que voy a habilitar. ¿Alguien más está queriendo entrar? Ahí está. Bien. Y otra de las diferencias es que si los mercados financieros son eficientes, difícilmente una decisión de inversión tenga un van mayor a cero. En general, este van es igual a cero. O sea, es difícil encontrar en los mercados financieros inversiones inversiones que tengan un van mayor a cero. Bueno, vamos a mirar cuál sería el flujo de fondos de un préstamo. Tenemos un préstamo de 40.000 pesos. Esta es la tasa, 8,57. Tenemos un 21% de IVA sobre los intereses, 3% de gastos administrativos, sistema alemán para que sea sencillo de calcular y un plazo de 4 años. Este es el cuadro de evolución del préstamo. Tenemos el capital, los intereses sobre el capital adeudado. Como es un sistema alemán, la amortización se obtiene haciendo 40.000 dividido 10.000, o sea, tenemos 10.000 pesos de amortizaciones constantes, el 21% sobre los intereses, la cuota y el saldo final. Bien. Acá me salté la comisión, después voy a arreglar que era de un gasto administrativo un 3%. Después le agrego, pero bueno, el objetivo era calcular la TIR, que es el costo financiero total, o sea, la TIR de este préstamo de la cuota con IVA sin los gastos administrativos es de un 11,8621%. O sea, eso sería el flujo, la forma en que utilizamos los flujos de fondos. Bien. Vamos a ver la clasificación de las fuentes de financiamiento. Se pueden agrupar según el origen del capital, según el tipo de garantía, según existan o no intermediarios financieros, según el ámbito donde se origina o desarrolla la operatoria, según se avala con todo el patrimonio de la empresa o solo con determinados bienes y derechos. Bien. Si hablamos según el origen del capital, sería capital propio, que serían los aportes de capital o la emisión de acciones y las utilidades retenidas. Y fondos de terceros serían todos los préstamos comerciales, bancarios, emisión de obligaciones negociables, fideicomisos financieros, leasing, etc. Si miramos por el tipo de garantía, tenemos la cuenta corriente comercial, que es un préstamo quirografario. En este tipo de préstamos es la capacidad de pago de la empresa. Y en caso de incumplimiento, se recurre a un juicio comercial común. Podemos tener también préstamos documentados, que puede ser un cheque de pago diferido, un pagaré, etcétera. Según el tipo de documento que respalda este crédito, va a ser la forma en que se va a ejecutar en caso de incumplimiento o mora. Los préstamos prendarios, que tienen como garantía bienes muebles, los préstamos hipotecarios, que tienen como garantía bienes inmuebles. En general, estos dos últimos, los préstamos prendarios y los préstamos hipotecarios, las entidades financieras que otorgan estos préstamos trabajan con tasas variables. Y en estos contratos que se firman, establecen cómo se va a ajustar la tasa durante la vigencia del mismo y cada cuánto tiempo. Sea lo habitual es que se haga referencia a alguna tasa internacional. Y después están los préstamos que tienen como garantía los warrants, que son, como ustedes saben, la garantía son bienes de cambio. Bien. Según el tipo de garantías, también siguiendo con la misma clasificación,
Puede ser con aval de acciones o títulos de terceros en el mercado de capitales. Esto se llama caución bursátil o caución de títulos. Y en estos casos, en caso de incumplimiento, lo que hacen es obtener la propiedad de esas acciones o de esos títulos de terceros. Puede ser con el aval de créditos a cobrar o flujos de fondos futuros, que podría ser una titulización, que eso se realiza a través del mercado de capitales, o sea, vender los flujos de fondos que van a generar esas cuentas por cobrar, o un fideicomiso de garantía, que sería la misma operación pero en forma privada. Puede ser con el aval de sociedades de garantía recíproca, en el caso de las pymes, o con otro tipo de avales que nos pidan codeudor, acciones propias, aval personal de los dueños, etc. Otra de las clasificaciones es según exista o no intermediarios financieros. Sin intermediarios sería la financiación del proveedor, que es cuando nos ponemos directamente en contacto las unidades deficitarias y superavitarias, y esto se da cuando el proveedor financia a sus clientes en cuenta corriente o recibe cheques de pago diferidos. Con intermediarios financieros, cuando intervienen entidades financieras o necesitamos emitir, por ejemplo, obligaciones negociables en el mercado de capitales. En general, las entidades financieras también operan de intermediarios. Según el ámbito donde se desarrolle la operatoria, están los comerciales, que ya vimos que es la cuenta corriente, el cheque de pago diferido, puede ser una factura conformada, pueden ser fideicomisos, fondos de capital de riesgo, etc. Entidades financieras podría ser adelantos en cuenta corriente, cesión de plazo fijo, cobranza bancaria de facturas de crédito, créditos con garantías reales, etc. Y en el mercado de capitales sería la emisión de acciones, obligaciones negociables, la venta o descuento de valores de corto plazo, la financiación a través de derivados, etc. Según se avala el crédito con todo el patrimonio de la empresa o solo con determinados bienes, hablamos de aquellas deudas que están dentro del balance, que quiere decir que la cancelación de la deuda se va a hacer con los ingresos generados de la propia operatoria de la empresa, y fuera del balance, que sería un proceso de titulización o securitización, donde se traspasan a un vehículo jurídico, por ejemplo, un fideicomiso financiero, determinados bienes o derechos, y son esos bienes o derechos exclusivamente los que se van a utilizar para hacer frente al pago de la deuda. Bien, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, seguimos entonces. Vamos a ver el costo de capital, cómo se determina el costo de cada fuente, el costo medio ponderado y el costo marginal. Bien. Empezamos con el costo de capital. ¿Por qué es importante el costo de capital? Porque es el que nos va a determinar a qué tasa vamos a descontar los flujos de fondos. Y acuérdense que si nosotros podemos manejar la tasa a gusto y piacere, lo que podemos hacer es encontrar la tasa que nos dé un BAN positivo. Pero bueno, ese no sería un ejercicio matemático. Pero nosotros lo que tenemos que determinar es una única tasa que refleje el costo de todas las fuentes que utilizamos para financiar una inversión. Y esa es la tasa que vamos a utilizar para calcular el BAN. O sea, es
es una cuestión sumamente importante porque de la tasa que se defina cuando determinamos el costo de capital es la que va a determinar que el proyecto sea o no aceptable, sea que tenga un BAM positivo o si la comparamos con la TIR, que el proyecto sea conveniente. Bien. El costo de capital es el rendimiento mínimo requerido por una inversión con riesgo que deberá remunerar a todas las fuentes de financiamiento que están, valga la redundancia, financiando ese proyecto y que lo que busca es que los inversores mantengan el interés, o sea, que estén dispuestos a invertir en la empresa de manera que los flujos, que los fondos que se destinan a esa inversión sigan fluyendo y que el valor de mercado de la empresa aumente. O sea, si nosotros sabemos cómo está compuesto nuestro costo de capital, podemos minimizarlo y realizar solamente aquellas inversiones adecuadas, sean las que tengan un BAM positivo o una TIR mayor de costo de capital, y si esta tasa es mínima, que es la que usamos para descontar los flujos de fondo o para comparar con la TIR, lo que vamos a hacer es maximizar el valor actual neto y por lo tanto el valor de la empresa y de las acciones en el mercado. Bueno, el costo de capital tiene 4 factores determinantes. En primer lugar, tenemos las condiciones económicas, después las condiciones de mercado, las condiciones financieras y operativas y la cantidad de financiación. Vamos a ir analizando cada una de estas. Cuando hablamos de condiciones económicas, estamos hablando, por un lado, de la oferta y demanda de dinero y del nivel de inflación esperado. Todo esto afecta la tasa de interés libre de riesgo. Si aumenta la demanda de dinero o el nivel de inflación esperado, sin que varíe la oferta, el ceteris paribus que se ve en economía, eso haría que baje la liquidez del mercado, y si baja la liquidez del mercado, el resultado es que hay un aumento del rendimiento requerido, no solo por los inversionistas, sino también por los terceros que van a financiar este proyecto. A la inversa, si aumenta la oferta de dinero sin que aumente en la misma proporción la demanda o hay una baja de inflación, eso va a producir un aumento de liquidez en el mercado que va a ajustar las pretensiones de rentabilidad tanto para los compradores de acciones como para los terceros que van a financiar la inversión hacia la baja. Este riesgo de oferta y demanda de dinero o de tasa de interés y de nivel de inflación se llama riesgo sistemático o no diversificable. ¿Por qué riesgo sistemático? Porque afecta a todo el sistema económico del país. Y por ese mismo motivo, también es no diversificable. Si invertimos en el país, no podemos evitar este riesgo. Bueno, a ese riesgo sistemático o no diversificable, tenemos que agregarle el riesgo país. Después están las condiciones de mercado. El rendimiento va a variar dependiendo del riesgo asociado con el negocio que se genera. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de inversiones, me parece que les había comentado el tema de las inversiones agropecuarias? O sea, el rendimiento que tiene la actividad agrícola es superior al de la actividad ganadera. ¿Por qué? Porque tienen un mayor riesgo. Entonces, esas características del negocio hacen que
haya una prima por riesgo que sea propia de la empresa. ¿Está? Esa sería parte de las condiciones del mercado. O sea, dependiendo del tipo de actividad, va a ser la prima por riesgo. Después está el tema de las condiciones financieras y operativas. Y acá tenemos dos tipos de riesgo. Uno es el riesgo operativo, que es el riesgo de las operaciones habituales de la empresa. O sea, el riesgo de no tener un resultado operativo suficiente o no generar un flujo de fondos suficiente si miramos el flujo de fondos de la inversión total. Y a eso tenemos que sumarle el riesgo financiero, o sea, el riesgo que significa endeudarse y que es el riesgo que corren los terceros que realizan préstamos. Ustedes saben que los préstamos generan algo así como, por el pago de intereses y las cuotas, algo así como un costo fijo para la empresa, que es independiente del resultado operativo. O sea, nosotros tenemos que afrontar estos compromisos con terceros independientemente del resultado operativo que tenga la empresa. Estos dos tipos de riesgo se llaman riesgos no sistemáticos porque no afectan a toda la economía en su conjunto, sino que pueden afectar a una empresa o a un sector de actividad. Y ese riesgo es diversificable. O sea, nosotros como inversores podemos realizar inversiones en distintas actividades de forma de cumplir con uno de los principios que estudiamos en la unidad 1, es de no arriesgar todo a una sola inversión. Es el famoso no poner todos los huevos en una misma canasta. Y por último, tenemos la cantidad de financiamiento, o sea, el nivel de endeudamiento de la empresa. ¿Qué es lo que se espera? Que si nosotros aumentamos el nivel de endeudamiento, o sea, la relación deuda-capital aumenta, los terceros que nos financian van a percibir eso como un posible problema futuro de que no podamos afrontar nuestros compromisos, y eso va a hacer que aumente la tasa de los préstamos y los inversionistas, o sea, los que aportan el capital propio, también van a tener esa percepción de mayor riesgo por estar más endeudados, van a aumentar el rendimiento requerido y todo eso va a hacer que aumente el costo del capital. Muy bien. Bueno, ¿con qué supuesto? Este es un modelo y como todos los modelos tienen supuestos. O sea, la obtención de la información para calcular el costo de capital es bastante complicada, es difícil de conseguir y, bueno, y es una estimación bastante aproximada. Bien, ¿cuáles son los supuestos que asumimos? Asumimos supuestos respecto al riesgo, a los impuestos y a la política de dividendos. Respecto al riesgo, hablamos recién del riesgo operativo y del riesgo financiero. Suponemos que ambos riesgos van a permanecer constantes. Eso quiere decir que si nosotros encaramos nuevos proyectos, estos nuevos proyectos estamos suponiendo que tienen el mismo riesgo operativo que los proyectos actuales de la empresa. Y también suponemos que el riesgo financiero, o sea, la relación deuda-capital, aunque no se mantenga constante, no va a cambiar la tasa a los que nos están prestando. O sea que vamos a mantener
En principio, la estructura de capital, en cualquier proyecto, la estructura de capital definida para la empresa con los mismos costos. El tema de los impuestos, nosotros vamos a considerar el efecto de los impuestos en el costo de capital. Y respecto a la política de dividendos, lo que vamos a suponer es que la empresa va a generar utilidades a tasas constantes sin modificar el porcentaje de distribución de los mismos. O sea, va a haber un porcentaje fijo de distribución de dividendos que van a crecer indefinidamente a esa tasa constante. Bien. Vamos a las perspectivas de este enfoque. Nosotros cuando hablamos de costo de capital, podemos mirarlo desde dos lugares distintos, que son contrapuestos en principio. Para entender cómo funciona, podemos mirar desde el lado de los inversionistas o desde el lado de los terceros que nos están financiando. El costo de capital dijimos que es la tasa de rendimiento mínima, que nos indica qué es lo que pretenden los inversores. O sea, cuando nosotros evaluamos un proyecto desde el punto de vista de la inversión propia, la tasa con la que trabajamos es la tasa de rendimiento mínima requerida por los inversores. Y decíamos que esta tasa de rendimiento mínima es una tasa de costo de oportunidad que obtendrían por inversiones de similar riesgo. O sea, nosotros que tenemos que tratar de ofrecerle esa tasa a nuestros inversionistas. Y eso requiere una estructura de capital que minimice los costos de financiamiento para poder atender a estos inversores. Si miramos desde el punto de vista del financiamiento, vemos la importancia, o sea, para los inversionistas nosotros tenemos que asegurarles una tasa que les garantice lo que ellos obtendrían en otra inversión alternativa de riesgo similar. Si miramos desde el lado de la empresa, que sería el financiamiento, lo que tenemos que buscar es una estructura de capital que minimice los costos. Y para eso tenemos que ver cuál es la combinación óptima de las fuentes de financiamiento que puede utilizar la empresa, de manera que esa estructura, una vez definida, se pueda mantener en el tiempo. Bien. Vamos a ver ahora el costo de cada fuente de financiamiento. Cuando nosotros hablamos del costo de la fuente de financiamiento, tenemos que considerar primero que el costo que vamos a tomar es el costo después de impuestos de la de obtención del financiamiento. O sea, no vamos a ir a buscar esa información al balance de la empresa, sino lo que vamos a mirar es el mercado. Bien. ¿Cuáles son nuestras fuentes de financiamiento? Bueno, primero vamos a pensar en que estamos hablando de, cuando definimos estructura de financiamiento, que estamos hablando de las deudas a largo plazo de la empresa. Porque todo lo que es corto plazo es la operatoria habitual de la empresa y está contemplada en la financiación del capital de trabajo. Entonces vamos a hablar de deudas de largo plazo, acciones preferidas, acciones ordinarias y retención de utilidades. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar con el costo de la deuda. Bueno.
si nosotros, este sería el flujo de fondos de una deuda, o sea, tenemos que buscar la TIR que iguale el valor del préstamo con las cuotas que vamos a pagar. Ese es el costo de la deuda al que para obtener, que es una tasa efectiva anual, y que para obtener el verdadero costo de la deuda, no lo que pagamos, tenemos que deducirle el efecto que tiene el impuesto a las ganancias. O sea, vamos a tomar solamente el 70% de la tasa de interés, porque el 30% restante que podemos descontar del impuesto es como que se hiciera cargo el Estado. Bien, fíjense el ejemplo este. El costo de la deuda es un 8,57%, que en tanto por uno sería 0,0857. Si la tasa del impuesto es del 30%, el costo de la deuda va a ser un 0,06. Fíjense de qué otra manera podemos determinar este costo de la deuda. Miren esto. Nosotros tenemos una utilidad operativa, un resultado operativo, que es el que nos determina el riesgo operativo de la empresa y que es independiente de la estructura de financiamiento. Tenemos con deuda y con capital propio, o sea, sin deuda. La utilidad operativa es de 5.000. Si nosotros tenemos una deuda de 40.000 con intereses de 8,57%, quiere decir que los intereses van a ser de 3.428. Entonces, la utilidad antes de impuestos va a ser la diferencia, 1.572. Sobre eso calculamos el impuesto y nos da una utilidad neta de 1.100. Si nosotros ahora miramos cuál sería la situación si financiamos con capital propio, la utilidad antes de impuestos va a ser 5.000, el 30% es 1.500, quiere decir que la utilidad neta va a ser de 3.500 pesos. Si hacemos la diferencia entre 3.500 y 1.400, la diferencia en la utilidad neta es 2.400, que si la dividimos por la deuda, nos da el verdadero costo de la deuda. O sea, el 6%, que es el mismo que sacamos utilizando la fórmula. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Pregunta? ¿Ese 6% qué representa, profe? Es el verdadero costo de la deuda. Es el que vamos a utilizar para calcular el costo medio ponderado del capital. O sea, no vamos a tomar el total de la tasa, sino el 70% de la tasa, porque el 30% se deduce de impuestos. ¿Estamos? Sí está, profe, gracias. Bien. Bueno. Vamos ahora al costo de las acciones ordinarias. Tenemos 3 métodos para determinar el costo de las acciones ordinarias. Estos 3 métodos son el método de flujo de fondos descontados, el método de valoración, el KPM, modelo de valoración de activos de capital, y el RIP, riesgos inherentes por la deuda a largo plazo. O sea, en todos estos casos tenemos que pensar que un accionista va a comprar acciones de una empresa o va a invertir en una empresa por la expectativa que tiene de los rendimientos que le va a generar esta empresa sobre su inversión. O sea que como mínimo le tiene que rendir lo que pretende, porque si no fuera así, lo que va a hacer es disminuir el precio de las acciones y estas perderían valor. Bueno, vamos al
primer método, que es el del flujo de fondos descontado. Fíjense que nosotros acá trabajamos con la forma de una perpetuidad. ¿Se acuerdan cómo es la fórmula de la perpetuidad? A ver si les puedo. ¿Se acuerdan? ¿O se olvidaron ya de lo que vieron en Financiera? A ver si les puedo escribir. Bueno, este es un infinito. Bueno, disculpen la letra, no estoy práctica en estas cuestiones, pero el valor actual de una perpetuidad tenía esta fórmula, era C sobre I. ¿Cómo nosotros suponemos que las empresas son inmortales y que van a generar dividendos de acá al infinito? Para calcular el precio de una acción en el mercado, lo que hacemos es dividir el valor de los dividendos futuros esperados, si todo sigue como está, o sea, si la empresa no realiza ningún proyecto, sobre el costo de las acciones ordinarias. O sea, lo que estamos calculando, el precio de una acción en el mercado, corresponde a esta fórmula, o sea, el cociente entre los dividendos futuros esperados sobre el rendimiento requerido por los accionistas, la tasa a la cual descuentan, que en realidad es el valor actual de una perpetuidad, sale de esta fórmula que ustedes vieron en Financiero. Pero a nosotros lo que nos interesa es conocer cuál es el costo de las acciones ordinarias. Entonces, haciendo pasaje de términos, el caso E pasa multiplicando y el precio pasa dividiendo, obtenemos esta fórmula. O sea, si dividimos los dividendos futuros esperados sobre el precio o el valor de la acción hoy en el mercado, lo que tenemos es el costo de las acciones ordinarias. Y esto es en el mercado secundario, o sea, son las acciones que se están vendiendo hoy en el mercado, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a emitir acciones, lo que tenemos que hacer es descontarle a este precio los gastos que va a requerir, en los que se va a incurrir por la emisión de acciones. En esta fórmula los gastos están expresados como porcentaje. Pueden ser un 3%, un 5% del precio de la acción en el mercado. Y ahí estamos hablando del mercado primario, porque ese sería el costo si emitimos nuevas acciones. El de IVA es para calcular el costo de una empresa que ya está cotizando y que no va a emitir nuevas acciones. Bien, vamos a un ejemplo. Si el precio de una acción es 210 y los dividendos futuros esperados son 28,35, haciendo el cociente, nos da un costo de las acciones ordinarias de 0,135, o sea, del 13,5%. En todos estos casos suponemos que los dividendos son constantes. Bien. ¿Qué pasaría si los dividendos fueran crecientes? Este modelo de dividendos crecientes se llama también el modelo de Gordon-Zafiro. Y lo que se aparte de esta fórmula, que también es el valor actual de una perpetuidad con crecimiento a tasas constantes, o sea, este crecimiento, acuérdense que no solo es constante, sino que también es acumulativo. Y a partir de esta fórmula del valor a que se asimila a la del valor actual de una perpetuidad creciente, obtenemos, haciendo pasaje de términos,
o sea, pasamos K sub E menos G al primer miembro, multiplicando, P sub 0 pasa dividiendo y después pasamos la que estaría restando, la pasamos sumando. Esto sería para el mercado secundario, o sea, cuando las acciones ya están cotizando, y esta otra fórmula de abajo para el mercado primario, porque tiene esto que está entre paréntesis, que sería 1 menos los gastos de emisión y colocación de las acciones en el mercado. Vamos a ver un ejemplo, o sea, con los mismos datos que teníamos, ahora sí la tasa de crecimiento es de un 3% anual. Aplicamos la fórmula y nos da un costo de las acciones ordinarias de 0,165, o sea, un 16,5%. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Podemos pasar a otro modelo. Con estos modelos van a trabajar en el práctico. Sí, profe, vamos bien. Bueno, acá está el cálculo del... No sé, dejemos esto porque no sé qué... acá con otra tasa de... Cuando tenemos los gastos de emisión y colocación. Esto sería el mercado primario. Al tomar acá el 0,95 del precio hace que aumente la tasa de rendimiento requerido por los accionistas. Bien. Vamos al KPM, que es el modelo de valoración de activos de capital. Acá lo que se ve es la relación que hay entre riesgo y rendimiento, o sea, cómo intercambiamos unidades de riesgo por unidades de rendimiento. Entonces, lo que hacemos es, este modelo relaciona el riesgo de una cartera de inversiones con el rendimiento que esperamos de esa cartera riesgosa. Como les había comentado, el único riesgo que nos interesa es el riesgo no diversificable o sistemático, que es el que afecta a todas las empresas por igual, ya que el riesgo sistemático los inversores lo pueden evitar diversificando su cartera de inversiones. O sea, nadie les va a pagar por asumir un riesgo que ellos pueden eliminar diversificándose. Bien. Entonces tenemos, por un lado, la tasa de un activo riesgoso que tiene una parte que es la tasa libre de riesgo y otra parte que es la prima por riesgo. Y este sería el gráfico. Fíjense, acá tenemos la cantidad de títulos en las que uno invierte. O sea, títulos de diferentes empresas. Y acá tenemos la variabilidad, este es el desvío estándar del rendimiento esperado. Fíjense que el riesgo sistemático o no diversificable es una recta. O sea, afecta a todas las empresas de la economía por igual. Y el riesgo sistemático o diversificable está dado por esta curva que hace que a medida que uno va invirtiendo en empresas de distintas actividades, este riesgo no sistemático o diversificable se va reduciendo. Bien, vuelvo un poquito para atrás para ver un poquito esta cuestión. Por un lado tenemos la tasa libre de riesgo. Esta tasa es una tasa que, como su nombre lo indica, es libre de riesgo. ¿Qué consideramos tasa libre de riesgo? Se consideran tasas libres de riesgo la tasa
emitidas por gobiernos de países estables. En general, se suelen tomar las letras del Tesoro norteamericano. Y la prima por riesgo sería la recompensa que tenemos por asumir ese riesgo sistemático o no diversificable. Bien. Vamos a ver esto. Bueno. En este gráfico tenemos el rendimiento de mercado en las ordenadas y el beta en las abscisas. Este beta es el riesgo sistemático y lo que mide es la relación que hay entre un activo, entre una acción o un conjunto de acciones o inversiones en distintas empresas y el mercado. Se mide cómo varía el precio de una acción respecto al conjunto de acciones en el mercado. En nuestro caso, sería el precio de una acción, variación del precio de una acción respecto a la variación que tiene en el Merval. Entonces nosotros tenemos un R sub I, que es la tasa libre de riesgo, y esta que es la línea del mercado de valores que nos muestra cómo se intercambian estos betas, que son unidades de riesgo, por rendimientos. O sea, cuando mayor sea el riesgo, mayor va a ser el rendimiento que nos exige esa inversión. Bien. Bueno, vamos a ver la fórmula para calcular la tasa, el costo de las acciones ordinarias. Tenemos una tasa libre de riesgo más la diferencia entre el riesgo de mercado y la tasa libre de riesgo, sería esta diferencia por el beta, que es el que nos da la pendiente de esta recta y que va a ser diferente según las actividades. Bien. Entonces, volvemos a la tasa libre de riesgo. ¿De qué nos cubre esta tasa libre de riesgo? Esta tasa libre de riesgo nos cubre el valor tiempo del dinero y la inflación esperada. No la inflación esperada en nuestro país, sino que tomamos como referencia la tasa de los títulos colocados por los gobiernos en los mercados de capitales. Y en general son, como les decía, las letras del Tesoro norteamericano a corto plazo, que son las T-bill, o a largo plazo, que son las T-bonds. Porque esas letras, los rendimientos de estas letras se mantienen bastante estables a lo largo del tiempo. Bien. La prima por riesgo. ¿Qué conceptos comprenden? Por un lado está el riesgo del negocio. O sea, el riesgo del negocio está relacionado con los flujos de fondos de la inversión total o con el resultado operativo de la empresa. El riesgo financiero está relacionado con la posibilidad o no de cumplir con los compromisos frente a terceros. Después está el riesgo de la tasa de interés, el riesgo de que haya variaciones en la tasa de interés que, por ejemplo, que afecten negativamente la inversión. ¿Esto qué sería? Que aumenten la tasa de interés, porque como les comentaba, estas tasas de interés son de largo plazo, pero se van ajustando periódicamente y un aumento en la tasa de interés puede hacer aumentar el rendimiento requerido por los accionistas ordinarios. Después, el riesgo de liquidez se refiere a lo difícil o no que le pueda resultar al inversor vender
sus acciones, obteniendo de esas acciones un valor razonable. O sea, que no pierda mucho en la venta si se desprende de esas acciones. Y finalmente, el riesgo fiscal, o sea, el riesgo de verse afectado por cambios en las normas fiscales que le resulten desfavorables. Bien. Seguimos. Acá están todos esos riesgos. Además, puede haber una prima por riesgo del emisor. O sea, en general vemos que las pymes tienen una prima por riesgo mayor que las grandes empresas, porque en general en las pymes el riesgo de incumplimiento es mayor que en las grandes empresas. También podemos comparar el riesgo entre emitir acciones u obligaciones negociables. Podemos ver que si emitimos acciones, el riesgo es mayor que si emitimos obligaciones negociables. Por lo tanto, los accionistas van a pedir un rendimiento mayor que los tenedores de acciones negociables. Y otra de las cuestiones es el tema de la emisión. Y acá estamos hablando de emisión de deuda. Si nosotros consideramos emisión de obligaciones a largo plazo versus obligaciones de corto plazo, o sea, las obligaciones de largo plazo tienen que tener un rendimiento mayor que las acciones de corto plazo, porque si no tienen un ajuste en la tasa de interés, son más riesgosas. Y lo mismo pasaría si nosotros comparamos las obligaciones negociables que emiten las empresas con los títulos públicos. O sea, las obligaciones negociables tienen mayor riesgo que los títulos públicos. O sea, los títulos públicos habría que sumarle a esa tasa libre de riesgo el riesgo país. Pero si se trata de obligaciones negociables, también tendríamos que sumarle el riesgo del negocio, el riesgo financiero, el riesgo de tasa de interés, el riesgo de liquidez y el riesgo fiscal. Bien. Entonces, vamos a volver un poquito al beta. El beta es la variabilidad o la varianza en la rentabilidad de un portafolio de mercado. O sea, sería la varianza en los rendimientos del Merval, si consideramos nuestro país, comparándolo con la varianza de un activo en particular, o sea, de las acciones de la empresa, en relación con el mercado. Y esa es la medida de riesgo que vamos a tomar. Bien. Entonces, el beta de mercado va a ser siempre igual a 1, porque nuestro denominador siempre va a ser el riesgo de mercado. Si el beta es mayor que 1, quiere decir que la variabilidad en el rendimiento de la acción, nuestra acción, es mayor que lo que varía el mercado en su conjunto. Y eso nos está diciendo que el proyecto es más riesgoso, porque va a subir más o a bajar más que el mercado en su conjunto. Si el beta es menor que 1, la inversión es menos riesgosa que el riesgo de mercado. O sea, si bajan los rendimientos del mercado o baja el precio de las acciones en el mercado, el efecto en el rendimiento de nuestras acciones va a ser menor que el mercado en su conjunto. Y si el beta es igual a 0, estaríamos hablando de una inversión libre de riesgo como son los títulos públicos. Bien. O sea, lo que nos mide es la sensibilidad de una acción individual respecto a una cartera de mercado, que en nuestro caso sería el Merval. Y es la que nos da para cada actividad la pendiente de esta recta. O sea que vamos a tener tantos betas como actividades H.
Lamentablemente, en nuestro país tenemos un mercado con muy pocas empresas cotizando en bolsa y no se calculan los betas. O sea, como medida de riesgo, podríamos tomar los betas de la bolsa de Nueva York, por ejemplo. Bien. Seguimos. Bueno. Entonces, para calcular el costo, decimos, tomamos, ya vimos la tasa libre de riesgo, el rendimiento del mercado, menos la tasa libre de riesgo por el beta. Vamos a ver con un ejemplo. Vamos a suponer que la tasa libre de riesgo es 0,13, que el riesgo de mercado, perdón, 0,3, el riesgo de mercado es 0,13 y el beta, que es el que da la pendiente a la recta, es 1,5. Si reemplazamos en la fórmula, eso nos da una tasa de 0,18, o sea, del 18%. Fíjense que 1,5 sería la pendiente esta, la pendiente de esta recta. Bien. ¿Qué pasaría? A esto tendríamos que agregarle algo que es muy importante, que es el riesgo país. Sería la tasa libre de riesgo más el riesgo país, por el beta que multiplica el rendimiento esperado en el mercado menos la tasa libre de riesgo. Fíjense, este es el riesgo país de ayer, de hoy, que saqué de internet. Entonces, ¿cómo sería? ¿Cuál sería nuestra tasa? Tenemos la tasa libre de riesgo, el riesgo país, el rendimiento y el beta. O sea, con este riesgo país, nuestro costo del capital propio sería 0,3342 o 33,42%. Muy bien. ¿Hasta acá vamos bien con el KPM? Sí, profe. Bueno, vamos al último, que es el más cortito. Esta forma de calcular el costo de las acciones ordinarias, la de riesgos inherentes por la deuda de largo plazo, lo que se hace es tomar el costo de una deuda de largo plazo en los mercados de capitales y se le suma una prima por riesgo, que tendría que tener todos estos riesgos que vinimos analizando. Bien. Vamos al costo de las acciones preferidas. Cuéntenme qué saben de las acciones preferidas. A ver quién se anima. ¿No son esas las que tienen asegurado un cierto dividendo, profe? Exacto. ¿Y te acordás cuál es ese cierto dividendo? Un Si no te porcentaje acordás, sobre no la hay problema, utilidad. Antonella. No. Es un porcentaje sobre el valor nominal de la acción. Fíjense que la fórmula del precio de las acciones preferidas y del costo en el mercado primario y secundario es muy similar a la de las acciones ordinarias. ¿Dónde está la diferencia? En que esos dividendos preferidos son un porcentaje del valor nominal de las acciones, ¿sí? O sea, en las acciones ordinarias, nosotros en el modelo que trabajamos, suponemos que los dividendos son constantes. Pero esos dividendos constantes dependen del nivel de utilidades. En las acciones preferidas, los dividendos no dependen del nivel de utilidades, dependen exclusivamente del porcentaje que se haya pactado al emitir esas acciones preferidas.
Y esta es una diferencia fundamental. Es cierto que tienen preferencia en el cobro, o sea, cobran antes que los accionistas ordinarios, porque se les prometió un dividendo fijo, que va a ser ese porcentaje del valor nominal, o podría ser también un monto fijo en pesos. Y si uno tiene en cuenta estas características de un importe fijo, en realidad podemos pensar a las acciones preferidas como un instrumento intermedio entre una deuda o una obligación negociable y las acciones ordinarias. ¿En qué se parecen a la deuda o a las obligaciones ordinarias o a las obligaciones negociables? En que tienen una promesa de un pago cierto, periódico, y al ser cierto es fijo, siempre que haya utilidades para distribuir. Y si no hay utilidades para distribuir, esa deuda se va acumulando. ¿Y en qué se parecen a las, si se diferencian de las obligaciones negociables? En que no tienen una fecha de vencimiento fijo? O sea, las obligaciones negociables, al ser deuda, tienen un plazo. Mientras que las acciones preferidas, trabajamos con una fecha, con una fórmula de perpetuidad, o sea que suponemos que duran para siempre. O sea, al tener esa preferencia en el cobro y ese dividendo fijo, hace que este dividendo anual tiene que ser menor al dividendo de las acciones ordinarias, porque eso nos va a determinar un menor costo de las acciones preferidas, porque corren un menor riesgo. Al ser parecidas a la deuda, tienen menor riesgo, porque si llega a haber un pesito de utilidad, se llevan hasta cubrir los dividendos prometidos. Eso es lo que nos interesa desde el punto de vista financiero. ¿Y por qué insisto con esto? Porque en los exámenes, cuando van a rendir, hablan de que si la empresa entra en quiebra, van a cobrar primero, que tienen preferencia en el cobro. Sí, es cierto que tienen preferencia en el cobro, pero ¿hasta qué límite? Hasta el dividendo pactado, ¿sí? No van a cobrar, o sea, van a cobrar el dividendo pactado cuando la empresa no gane nada, si hay utilidades, si hay resultados de ejercicios anteriores no distribuidos. O van a cobrar, vamos a suponer que el dividendo es 10 pesos, si las utilidades son de 10 pesos, los 10 pesos van a ser para los accionistas preferidos. Pero si las utilidades son de 100.000 pesos, los preferidos van a seguir cobrando los mismos 10 pesos que pactaron. Está claro eso, porque es un tema que siempre en los exámenes genera inconvenientes. Quedó claro, profe. Bien. Bueno, fíjense que acá lo único que cambia son los subíndices. Es el dividendo preferido sobre el precio hoy de las acciones preferidas, lo que nos da el costo de las acciones preferidas. Esto es en el mercado secundario, y si es el mercado primario, tenemos que sacarle la tasa de costo de emisión y colocación. Bien. Acá tenemos un ejemplo. Si el precio de la acción es 150 y el dividendo preferido que calculamos aplicando el porcentaje sobre el valor nominal de las acciones, nos da un costo de las acciones preferidas del 11%. Si yo les digo que el valor nominal de la acción es de 100 pesos, ¿qué tasa de dividendo preferido se pactó al momento de la emisión?
¿No sería 16,50 sobre 100? O sea, un 16,5%. ¿Están? Sí, estamos, profe. No sé si fue clara mi pregunta, lo único que hice fue confundirlos. Yo no terminé de entender, profe. Bueno, fíjense, ¿de dónde sale? Yo lo que les pregunté es si el valor nominal de la acción preferida es de 100 pesos y hoy, y el dividendo preferido que estoy considerando para calcular el costo es de 16,50, quiere decir que al momento de emisión yo acordé pagar a las acciones preferidas un 16,5% sobre los 100 pesos. Ese es el dividendo fijo que van a cobrar por las acciones preferidas. ¿Sí? Es lo que pacté en ese momento. Hoy esas acciones preferidas que tienen un dividendo de 16,50 cotizan en el mercado a 150 pesos. Y eso hace que el costo de las acciones preferidas sea del 0,11 o del 11%. No sé si aclaré algo o los confundí un poquito más. Profe, preguntan en el chat, entonces, ¿D siempre va a ser ese porcentaje sobre el valor nominal? Siempre, siempre. Eso se pacta en el momento de la emisión. Y como estas acciones preferidas son eternas, fíjense que trabajamos con la fórmula de la perpetuidad, siempre van a ser del mismo importe. Bueno, ¿seguimos? Sí, profe. Bueno, este sería en el mercado primario, en el momento en que se pacta. Fíjense que acá las acciones se están vendiendo sobre la par y hay unos gastos de emisión y colocación del 5%. Eso hace que el costo para la empresa de esas acciones preferidas que está emitiendo sea de 10,45%. Muy bien. Vamos al costo de las utilidades retenidas. Fíjense que el costo de las utilidades retenidas es igual al costo de las acciones ordinarias. Y esto tiene su razón de ser. O sea, si nosotros a los accionistas no le damos el dividendo, lo que para nosotros es costo, para ellos es rentabilidad. La rentabilidad que ellos pretenden, que es el costo de las acciones ordinarias, los accionistas no van a invertir en nuestra empresa. De la misma manera, no van a estar dispuestos a que reinvirtamos las utilidades en la empresa si la rentabilidad que vamos a obtener de las nuevas inversiones no es ese mismo rendimiento requerido sobre las inversiones o ese caso P. Si nosotros no le ofrecemos eso, lo que van a hacer es ir a su inversión alternativa que les rinde lo mismo o sea, que para el mismo nivel de riesgo obtiene un rendimiento mayor. O sea que la empresa le va a tener que ofrecer esa tasa de costo a las utilidades retenidas si quiere mantener a los inversores, si no venden las acciones y se van de la empresa. Bien. Si estamos con el costo de cada fuente, pasamos al costo medio ponderado. ¿Les parece? Sí, profe. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer
es calcular este costo medio ponderado. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que el costo medio ponderado es un costo futuro. Es un costo medio esperado de los fondos de largo plazo. Lo que vamos a buscar es la estructura ideal con la combinación de las distintas fuentes de financiamiento que le dé la menor tasa posible a la empresa para un determinado nivel de riesgo. Una vez que nosotros definamos esa estructura ideal, esa estructura se va a mantener inalterable en el futuro. O sea, una vez que nosotros digamos qué porcentaje cada una de las fuentes va a tener la estructura de capital de la empresa, eso no va a cambiar. Y necesitamos el valor de mercado de cada fuente para poder calcular la participación de cada fuente en el total. Bien. Vamos a mirar primero en un cuadro. Vamos a suponer que tenemos deudas, acciones preferidas y acciones ordinarias. Este es el monto en el que participa cada una. Esta es nuestra estructura de financiamiento. O sea, tenemos que tiene que ser igual a la de inversión, 100.000 pesos. Sacamos la participación de cada fuente en el total. De las acciones preferidas, de las deudas de las acciones preferidas y de las acciones ordinarias. Y tenemos después los costos. ¿Se acuerdan que el costo de la deuda después de impuesto era del 6%? El costo de las acciones preferidas que acabamos de calcular era del 11% y el costo de las acciones ordinarias del 13,5%. En una estructura de costo de capital es esperable que las deudas tengan un menor costo que las acciones preferidas porque corren menos riesgo. El único riesgo que corren es el riesgo operativo. Las acciones preferidas el riesgo financiero. Las acciones preferidas corren el riesgo financiero y una parte del riesgo operativo porque siempre que haya utilidades retenidas van a cobrar. Y las acciones ordinarias que son las que corren todos los riesgos. Bueno, este costo medio ponderado del capital es una media ponderada que se obtiene ponderando cada uno de los costos por su participación relativa. O sea, el 45% del 6% es 2,70. El 5% del 11% es 0,55. Y el 50% de 13,5 es 6,75. Cuando nosotros sumamos estos valores, tenemos el costo medio ponderado del capital, que no es lo mismo que sumar los costos y dividir por 3, porque estamos teniendo en cuenta la participación relativa de cada fuente en el total. Bien, vamos a las fórmulas ahora. WI es el ponderador de la deuda, W sub P es el ponderador de las acciones ordinarias y W sub E es el de las acciones preferidas. Estos son los porcentajes de participación que acabamos de hacer. O sea, si nosotros dividimos el monto de la deuda sobre el activo total, que son los 100.000 pesos, nos da la participación de la deuda. Si dividimos el monto de las acciones preferidas por el activo total, tenemos el porcentaje de participación de las acciones preferidas y lo mismo para las acciones ordinarias. Sería en fórmula cómo calculamos estos porcentajes, dividiendo cada uno de estos importes por el total. Y después, ¿cómo sacamos el costo medio ponderado? Multiplicando la participación del costo de la deuda por el costo de la deuda después de impuestos. La participación de las acciones preferidas por el costo de las acciones preferidas y la participación de las acciones ordinarias por el costo de las acciones ordinarias. O sea, serían los resultados, 10 que obtenemos como sumatoria
de los resultados de esta columna. Bien. Este sería el caso de el costo medio ponderado si no consideramos el efecto de los intereses en los impuestos. O sea, si tomamos, no, me parece que era 8,57, acá yo puse 8,5 porque redondea a un decimal y está mal redondeado encima. Este sería el costo de la deuda sin el efecto de los intereses. Fíjense cómo cambia. O sea, del 6 que nos lleva al 2,70 y hace que el costo medio ponderado sea del 10, a un 8,5 que multiplicado por el 45 nos da 3,83 y hace que el costo medio ponderado sea 11,3. Bien. Acá fíjense que la deuda no está multiplicada por 1 menos t. ¿Por qué es importante esto? Porque los costos medios son los que vamos a utilizar para actualizar el flujo de fondos del proyecto. Si nosotros vamos a trabajar con el free cash flow, tenemos que trabajar con el costo medio ponderado que tiene en su cálculo el efecto que los intereses tienen en el impuesto. Porque el efecto de los intereses en el impuesto está en la tasa. Fíjense que si nosotros trabajamos con el capital cash flow, que para pasar del free a capital, ¿se acuerdan que le restaban los intereses por la tasa del impuesto? Como el efecto de los intereses en el impuesto está en el flujo de fondos, no se considera para el cálculo del costo medio ponderado del capital. O sea, uno puede trabajar con cualquiera de las dos tasas. Una tiene el efecto. En este caso, si trabajamos con el free, el efecto de los intereses en el impuesto está en la tasa. Si trabajamos con el capital cash flow, el efecto de los intereses en el impuesto está en el flujo de fondos. Lo que no podemos es considerar el efecto de los intereses en el flujo y en la tasa. Bien. Para el flujo de fondos del inversionista vamos a trabajar con el costo de las acciones ordinarias, que es el rendimiento requerido sobre la inversión. Bueno, y si les parece, dejamos acá, porque ya es casi la hora. Bueno, profe. Bueno, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Bueno, profe, buen fin de, nos vemos. Buen fin de. Gracias igualmente. Gracias igualmente. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Nos vemos, profe. Nos vemos, nos vemos.